Hola, bienvenidos a todas aquí en Bellas con Pasaporte. Este nuevo capítulo hoy se titula Los 7 miedos de superar efectivamente el momento de viajar. ¿Cuáles son esos 7 miedos que te mueven, que te impiden dar ese primer paso? Soy Angélica e invitarlos acá en Bellas con Pasaporte a mi Instagram y seguir también en YouTube y en Spotify, escucharme cada semana que voy subiendo un nuevo capítulo acá con ustedes. Es importante que quiero que analicemos o vamos por parte, viendo punto por punto de estos 7 miedos, pero antes es muy importante también enfocarte en tu viaje. ¿Cuál es tu próximo viaje? Si va a haber un idioma diferente que enfrentar, si va a haber otra cultura, si el paisaje es solamente de vacaciones, solo disfrutar. Bueno, todas esas cosas vamos a ir viendo punto por punto. Y primero que todo es como dónde empezar, dónde empiezo con esto. Yo te voy a ir acompañando con estos tips y es un tip muy importante que es porque nosotros las mujeres siempre nos postergamos, siempre. ¿Y por qué viajar sola? ¿Por qué te invito a hacer este viaje sola? Porque las mujeres al postergarnos siempre en un viaje, cuando queremos hacer algo, decimos, bueno, quiero ir a tal lugar porque quiero ir a ese lugar. Y resulta que cuando uno va acompañada o acompañado, en general ese destino o ese lugar no es el punto principal, sino que al final es como, ok, no vamos a ir para allá porque resulta que todo el grupo quiere ir a otro lugar. Y ese otro lugar se descarta el lugar anterior que tú habías decidido. Entonces uno como mujer siempre cede al final. Y ese es el objetivo de que yo te quiero motivar a por qué un viaje sola o solo es muy distinto a un viaje con un grupo. Porque al final uno siempre es más libre, siempre hace lo que uno desea. Y eso es muy, muy, muy importante para tu crecimiento personal. Lo vamos a ir revisando punto por punto. ¿Qué pasa con estos 7 miedos de viajar solo o sola? ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo superarlos? Primero, el miedo a la inseguridad. Es importante superar este miedo, superar el miedo que siempre pensaba que sentía mucha ansiedad, por ejemplo, y mucho miedo, mucha angustia, muchas emociones, tristeza, pena, muchas sensaciones juntas. ¿Qué hice? Cada vez que subía al avión o subo al avión, lo que hago es que todas esas sensaciones se queden en ese lugar, se queden en el avión y si tengo que llorar, lloro, si tengo que reír, me río, si tengo que escuchar música, mis canciones favoritas, lo hago. Es importante que todos esos recuerdos y todas esas zonas de confort que uno tuvo o que tenía ya no van a estar. Entonces es normal sentirse como con esta sensación de angustia siempre. Y el avión es un momento de una pausa personal. Es un momento que no se detiene en el tiempo. Tú no estás ni en un lugar ni estás en otro lugar. Estás esperando con mucha ansiedad qué es lo que se viene. Entonces es importante que en el avión dejes todos tus miedos, dejes todas tus ansiedades, todas tus tristezas. Si es necesario ir al baño y llorar, llora, porque es despojarte un poco de toda de esa angustia que uno de repente provoca, toda esta ansiedad del viaje. Y cuando vas a aterrizar te vas a sentir muy libre, vas a sentir mucha emoción, ya no ese miedo, sino mucha emoción por este nuevo viaje que comienza y mucha felicidad también. La felicidad aparte que vienen con momentos, pero ese momento de que uno baja del avión y llega al destino es como, wow, me espera algo nuevo, lo mejor y siempre ser muy positivo, siempre llamar la ley de la atracción, por así decirlo, y decir, ok, me va a pasar puras cosas buenas, voy a proyectar esto, hagámoslo, en esto estoy y disfrutar el momento. No preocuparse por otras cosas, sino que solo disfrutar. El segundo punto es cómo enfrentar un idioma diferente. El número 2, sí, ¿cómo enfrento un idioma diferente? Yo siempre, siempre, siempre recomiendo que tengas una base de un idioma, además de tu idioma materno. En el fondo, si hablas español, te sugiero igual poder hablar inglés
con algunas frases. Si no hablas inglés o no puedes aprender, yo te recomiendo anotar ciertas frases, como por ejemplo, dónde está la siguiente dirección, dónde está el bus, dónde está el auto, dónde está el aeropuerto, dónde puedo tomar el siguiente vuelo, cosas básicas donde tú puedes ayudarte a que las personas realmente te entiendan, porque de lo contrario te pueden decir, no, yo no entiendo y nadie te escucha, y ser no escuchado, créeme, es algo muy complicado que al final nadie quiere en un viaje y menos en una mala experiencia. Entonces yo te sugiero siempre tener anotadas tus frases. ¿Para qué? Para que en el fondo sepas a qué atenerte y estar un poco más preparado, porque el miedo de no ser escuchado también es latente. Así que eso por un lado, te lo recomiendo mucho. Después hay un tercer miedo que es muy importante, que es el miedo a perderse. ¿Qué pasa con ese miedo a que siempre tengo ese sentimiento de pérdida, de no estar tan seguro donde estoy, de qué pasa que estoy perdido? O sea, hay ese miedo a perderse siempre es un miedo a la seguridad y prepararse, porque nunca te vas a perder y si te perdiste te vas a encontrar. Entonces al final es saber bien un mapa ordenado de dónde los lugares que tú vas a visitar durante el día, por ejemplo. Si tú tienes un planificado ir a un museo, tienes planificado ir a un restaurante, saber cuáles son los destinos y la ubicación correspondiente de ese destino. Eso es lo que te recomiendo para que no te pierdas y para que no tampoco últimamente andar con un mapa como turista tampoco es recomendable porque ya te identifican como turista y eso no siempre es bueno. Así que, por ejemplo, andar con un plan de dónde ir, qué hacer. Entonces así no vas a tener ningún miedo a perderte y si encuentras un restaurante o una tienda, siempre va a ser así. Entonces al final vas a encontrar algo que te perdiste, pero va a ser muy entretenido. Así que tratar de identificar los lugares seguros de la ciudad, identificar los lugares donde te gustaría recorrer, quizás sí perderte, y también identificar los lugares que son seguros en las noches o en el día, porque cambian diferentes los barrios según las horas del día también. El otro punto, miedo al que dirán. Wow, este punto yo creo que todas y todos tenemos ese miedo a qué van a decir, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que siempre dirán algo. Siempre la gente va a decir algo. Yo en mi vida he aprendido que siempre todos, a pesar de que uno lo que haga o no lo haga, te van a juzgar, te van a opinar, van a decir algo. Así que mi recomendación es siempre seguir adelante con tu claridad de tu destino y de tus planes. O sea, en el fondo eres tú contigo mismo descubriendo este nuevo mundo y este nuevo lugar. Y van a siempre opinar en algo, siempre van a decir, pero ¿cómo es posible que gastaste tanto dinero en eso? O ¿por qué te compraste cierta cosa si no la vas a ocupar? Siempre hay algo o alguien que te opina ciertas cosas, da lo mismo, si te gustó y cuesta una X cantidad de dinero, bueno, vas a ver la forma de cómo pagarlo, pero siempre darte un gusto, siempre en esto ser libre. De eso se trata mi podcast, que en el fondo te invito a ser libre, poder tener esta libertad que en el fondo no todos los lugares te dan y en los lugares con un viaje sí logras tenerlo. Así que el miedo que dirán, siempre les aconsejo guardar los consejos positivos y los consejos negativos, dejarlos atrás y simplemente no ignorarlos de repente, porque al final uno solo va descubriendo este viaje que va realizando. El otro punto importante es qué pasa con la soledad, el dinero, el idioma, una cultura diferente. Vamos a comenzar como la soledad. Yo en la soledad la sentí súper latente siempre en mis viajes. O sea, es es necesario decirlo. No siempre es bonito estar solo porque uno quiere compartir toda esta experiencia, pero al final tienes que
esta felicidad que se siente estar solo y ser libre, es muchas veces esta tristeza que alguno a veces guarda de no poder expresarse. Entonces hacerlo y tener ganas de escribir o de repente grabar, de repente hacer un video, expresarse espontáneamente, no siempre se puede hacer en un grupo o con amigas o con amigos. Siempre estando solo y sentir esa soledad, en el fondo es encontrarte y encontrarse a uno mismo. Ir a esa barra de ese bar que en el fondo tomarte un trago, da lo mismo el que dirán, da lo mismo, uno está solo y se siente esa soledad y se siente disfrutar ese momento de tomarte ese trago solo, mirando el bar, mirando a la gente o pensando en algo de tú mismo. O sea, en el fondo es encontrarse. Así que cuando logres eso, créeme, te vas a dar cuenta que la soledad finalmente es un encuentro consigo mismo. Segundo tema, que es muy importante, el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Yo creo que siempre se debe preparar el dinero como con fuentes de trabajo o al final dinero ahorrado. ¿Y qué pasa aquí? Que el dinero es una inversión en este viaje. ¿Ok? Me quiero detener en esto, porque hay muchas personas que de repente invierten en ETFs o acciones o propiedades o en cosas, invierten en autos, lo que sea. Aquí esta inversión es contigo mismo. Es una inversión de aprender otra cultura, de crecimiento, definitivamente de poder decir, ok, esto es lo que hago, lo que quiero hacer. Y nadie te puede juzgar con el tema del dinero. El dinero es tuyo y tú puedes hacer lo que tú quieras con tu inversión. Y esta inversión es hacia ti, hacia tu persona. Así que la próxima vez que alguien te mencione, oye, el viaje que estás haciendo es un poco caro, no es necesario, tú no tienes plata o tú no tienes el tiempo, por favor, en verdad, si es tu objetivo, no te detengas, solo sigue y no escuchar de repente, porque la gente no lo ve, pero es una inversión con uno mismo. Uno trata de demostrar que no es un simple viaje, no es un simple ticket de avión, no, es un encuentro de una persona que quiere descubrir otros horizontes, descubrir otras culturas, de crecer mentalmente. Yo lo mencioné anteriormente en el capítulo que hice anteriormente la semana pasada, y finalmente es eso, de un crecimiento propio, es un crecimiento en donde uno dice, perfecto, estas son mis herramientas, este es el dinero que yo tengo destinado para este viaje y lo voy a hacer. Así es que el dinero es muy importante para que obviamente no tengas que gastar de más, obviamente en algunos puntos. Yo te puedo dar algunos consejos que voy a seguir dando en el Instagram con algunos reels que en el fondo voy a ir haciendo para que no gastes de más, y de repente si tienes ganas de ir cómodo y ir a una agencia de viaje, perfecto, bienvenido, hazlo. Pero si quieres ahorrar más dinero y quieres en el fondo tener que gastar lo menos posible para poder hacer tu viaje, entonces yo te voy a ir dando estos consejos en el Instagram y en mis redes sociales también, que voy a estar dando estos datos, ¿ya? Así que para que lo tengas muy en cuenta. ¿Qué pasa con la cultura? La cultura en otro país es muy importante. Obviamente que te recomiendo en tu destino, ya sea cual sea, da lo mismo. Ahora vamos a hablar solamente de estos datos importantes, de cómo superar estos 7 miedos. Y la cultura es también algo que hay que enfrentar, que es un miedo potente. ¿Por qué? Porque la cultura hay que averiguar al destino que uno va ciertas cosas. Por ejemplo, si es un destino del Medio Oriente, buscar información sobre cómo visten las mujeres en ciertos lugares como los templos, y obviamente cubrirse, si es necesario comprar una ropa adecuada para eso, hacerlo. No faltar el respeto con ciertas cosas, porque a pesar de que uno llega, pero en mi país yo no hago esto me parece mal, no es así. Uno tiene que de repente, es muy importante respetar el otro y respetar la cultura del país que uno visita o del lugar que uno visita. Por ejemplo, también si es importante, vas a Latinoamérica, por ejemplo, y buscar todas estas ruinas patrimoniales, que hay infinitas ruinas en Chile, también hay en México, en Centroamérica, en Brasil. Buscar
información sobre los lugares que están protegidos y no pasar. Por ejemplo, hay mucha gente que no respeta estas restricciones y solo pasa a un lugar y pisó una grabación o un grabado muy antiguo. Entonces, respetar siempre los lugares que uno visita, eso también es cultura. Es poder dar este consejo, creo que es tomar conciencia del lugar que uno va a visitar, porque seguramente no quieres que lleguen a tu barrio o a tu casa a a tirar basura o algo. Entonces uno tiene que respetar también los lugares que uno visita. Eso es muy importante y eso también habla de uno como cultura. Ya pasados estos 7 tips o 7 datos de cómo superar estos 7 miedos para tu próximo viaje solo o sola, te voy a dar estos tips de apps que en el fondo me prepararon para esta preparación mental, para poder superar estos miedos y poder ir mejor avanzando con los viajes. Por ejemplo, para un vuelo es muy importante, hay una app que se llama Calm, que tú puedes escuchar y te ayuda a la meditación. Si tienes miedo a los vuelos, si tienes miedo a la ansiedad que te provoca un viaje, esta app te va a ayudar definitivamente para que tú puedas en el fondo meditar antes o durante el viaje. También hay otras apps muy aconsejadas que son de mindfulness, que en el fondo te ayudan a despejar tu mente y solamente preocuparte de tu interior, de qué es lo que pasa con el entorno, qué pasa que no solo tus miedos están en tu cerebro, en tu cabecita y no en el pánico que de repente uno lee también en las redes sociales. Hay mucha información de muchas cosas que pasan a la gente. Evitar todo ese tipo de comentarios, evitar leer toda esa información, porque eso te genera más ansiedad, más pánico y nunca vas a salir al final de tu zona de confort, que en el fondo eso es lo que no queremos que pase, sino que al final quiero invitarte a que conozcas realmente un mundo completo que hay afuera. Y por último, no menos importante, también es muchos tips de información que si te quieres quedar en el lugar. Por ejemplo, tú visitaste este lugar maravilloso que es el Medio Oriente en Europa o, por ejemplo, Estados Unidos, no sé, te gustó mucho este lugar porque tenía ciertas características, cumple con tu objetivo, te proyectas ahí haciendo una familia o, no sé, quieres vivir solo con tu perro, no sé. Eso también es muy importante, encontrar algunos tips y dar datos también que voy a seguir dando en las redes sociales para poder encontrar ese momento preciso en cuando tú te quieres encontrar o vivir en ese lugar. Por ejemplo, si conociste al amor de tu vida y son de países distintos, también eso es un tema importante en tu vida porque te pones en la pregunta de, ok, ¿sigo viviendo en mi país o me voy a vivir afuera? ¿Qué hago? ¿Dejo mi zona de confort definitivamente? ¿O me voy a un lugar donde realmente quiero rehacer y encontrarme conmigo mismo? Y hacer mi vida futura, o sea, planificarte años y años y años. Todas esas cosas voy a dártelas también en el Instagram y en los próximos episodios para que me sigas escuchando. Cada semana voy a subir acá en mis redes sociales en Bellas con Pasaporte, en YouTube y Bellas con Pasaporte también en Spotify, mi podcast, me puedes escuchar estando camino al trabajo, en el gimnasio, manejando, corriendo, caminando, donde tú quieras puedo estar ahí escuchándome cada semana para planificar ese viaje que quieres hacer tú solo o sola. Así que nos vemos en un próximo programa. Les dejo estos 7 datos de cómo superar ese miedo o esos miedos que son siempre latentes para la hora de viajar solo. Así es que un abrazo, les mando un beso y nos vemos en la próxima semana. Que estén muy bien. Tengan buena semana. Chao, chao.